El 19 de septiembre de 1979, en un tranquilo barrio residencial de Inglaterra, nació una niña que cambiaría el curso de la historia mágica sin que nadie lo supiera. Sus padres, el señor y la señora Granger, eran dentistas respetables del mundo muggle, personas racionales que confiaban en la ciencia y la lógica. Nunca imaginaron que su hija pequeña, con sus ojos brillantes y su curiosidad insaciable, portaba un don que desafiaría todo lo que conocían sobre la realidad. Hermione Jean Granger llegó al mundo como cualquier bebé, pero dentro de ella latía una magia que esperaba pacientemente el momento de despertar. Desde sus primeros años, Hermione demostró ser una niña extraordinaria. Aprendió a leer antes de cumplir los años, devorando cada libro que caía en sus manos, con un apetito voraz por el conocimiento. Sus padres se maravillaban ante su inteligencia precoz, atribuyendo su brillantez a la genética y a la estimulación temprana. La llevaban a la biblioteca pública cada semana, donde ella se perdía entre los estantes durante horas, memorizando datos sobre dinosaurios, astronomía, historia antigua y cualquier tema que capturara su imaginación. Los bibliotecarios la conocían por su nombre y sonreían cuando la veían entrar, sabiendo que se iría con una pila de libros tan alta que apenas podía cargarla. Pero había algo más, algo que ni los libros ni la ciencia podían explicar. Cosas extrañas sucedían alrededor de Hermione cuando experimentaba emociones intensas. Una vez, cuando tenía 6 años, un grupo de niños mayores se burló de ella en el parque por usar aparatos dentales y llevar siempre un libro bajo el brazo. Hermione sintió una ola de rabia e injusticia recorrer su cuerpo, y de repente los columpios comenzaron a moverse violentamente sin que nadie los tocara, obligando a los acosadores a huir despavoridos. Sus padres lo atribuyeron al viento, aunque ese día no soplaba ni una brisa. En otra ocasión, durante una visita al zoológico escolar, Hermione liberó accidentalmente a un conejo de su jaula con solo mirarlo fijamente, deseando con todas sus fuerzas que el animal pudiera correr libre por el césped. La cerradura simplemente se abrió, como si manos invisibles la hubieran manipulado. Estos incidentes la confundían y la asustaban un poco, pero también despertaban en ella una sensación de que era diferente, especial de alguna manera que no podía comprender todavía. Guardaba estos secretos para sí misma, temiendo que si los compartía, la gente pensaría que estaba loca o que había algo mal en ella. La escuela primaria fue un desafío social para Hermione, aunque académicamente brillaba más que cualquier otro estudiante. Sus compañeros la veían como una sabelotodo, siempre levantando la mano primero, siempre corrigiendo errores, siempre buscando la aprobación de los profesores. No tenía muchos amigos y los recreos los pasaba generalmente sola, leyendo en un rincón del patio mientras los otros niños jugaban. Sus padres se preocupaban por su aislamiento social, pero Hermione insistía en que estaba bien, que los libros eran mejor compañía que niños que solo querían hablar de programas de televisión y videojuegos. En el fondo, sin embargo, anhelaba pertenecer a algún lugar donde ser inteligente y curiosa no fuera motivo de burla. Todo cambió el verano antes de cumplir 11 años. Era un día cálido de julio cuando llegó la carta que transformaría su vida para siempre. El sobre era grueso, hecho de pergamino amarillento, y estaba dirigido con tinta verde esmeralda a la señorita Hermione Granger, segunda habitación a la derecha, piso superior. La dirección era tan específica que causó escalofríos.
Cuando Hermión lo abrió con manos temblorosas, sus ojos se abrieron como platos al leer las primeras líneas. Colegio Hogwarts de magia y hechicería. Las palabras bailaban frente a ella, imposibles y perfectas al mismo tiempo. Tenía el honor de ser admitida en una escuela de magia, y finalmente todas esas cosas extrañas que le habían sucedido tenían sentido. Sus padres inicialmente pensaron que era una broma elaborada, quizás algún tipo de campaña de marketing o una travesura cruel. Pero la carta incluía instrucciones detalladas sobre cómo llegar al caldero chorreante en Londres, un lugar que ningún muggle podía ver sin ayuda mágica. Días después, cuando una profesora llamada McGonagall apareció en su puerta, transformó una taza de té en un hámster vivo frente a sus ojos atónitos, y luego la devolvió a su forma original. Los Granger no tuvieron más remedio que aceptar lo imposible. Su hija era una bruja, y existía un mundo entero de magia oculto justo bajo sus narices. La profesora McGonagall explicó con paciencia y firmeza que Hermione era lo que llamaban hija de muggles, una bruja nacida de padres no mágicos, y que su magia era tan real y poderosa como la de cualquier bruja de sangre pura. Antes de continuar con esta historia mágica, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Déjame en los comentarios tu país o ciudad, y cuéntame si tú también soñaste alguna vez con recibir tu carta de Hogwarts. Y si aún no te has suscrito a Cuentos de Hogwarts, este es el momento perfecto para hacerlo. Tenemos muchas historias mágicas por delante, y no querrás perderte ninguna. Las semanas siguientes fueron un torbellino de descubrimientos y maravillas. Hermione leyó Historia de Hogwarts, de cabo a rabo, 3 veces antes de que terminara el verano, memorizando cada detalle sobre las casas, los fundadores y las tradiciones centenarias del castillo. Visitó el callejón Diagon con sus padres y la profesora McGonagall, y sus ojos se iluminaron al ver la librería Flourish y Blotts, donde compró no solo los libros requeridos, sino también varios textos adicionales, como Teoría Mágica Avanzada y Hogwarts, una historia. En la tienda de varitas Ollivanders, una varita de vid y fibra de corazón de dragón la eligió. 10 pulgadas y 3/4, inflexible, perfecta para hechizos complejos. El anciano señor Ollivanders comentó que era una varita excelente para una mente brillante. Hermione se preparó para Hogwarts con la misma dedicación que aplicaba a todo en su vida. Practicó los hechizos simples del libro de primer año hasta memorizarlos. Aunque sin varita, los resultados eran limitados. Leyó sobre la historia del mundo mágico, sobre las guerras Goblin, sobre los grandes magos y brujas que habían dado forma a la sociedad mágica moderna. Aprendió que había prejuicios contra los hijos de muggles, que algunos magos se consideraban superiores por la pureza de su sangre, y esto encendió en ella una llama de determinación. Demostraría que el linaje no importaba, que la magia residía en el talento, el trabajo duro y el corazón, no en el árbol genealógico. La noche antes de partir hacia Hogwarts, Hermione apenas pudo dormir. Su baúl estaba perfectamente organizado, sus libros ordenados alfabéticamente, su túnica negra cuidadosamente doblada. Se preguntaba en qué casa sería seleccionada, si haría amigos, si estaría a la altura de los estudiantes que habían crecido en familias mágicas. También pensaba en sus padres, que la habían abrazado extra fuerte esa noche, claramente nerviosos por enviar a su única hija a un mundo que no comprendían completamente. Hermione les había prometido escribir cada semana, contarles todo sobre sus clases y aventuras,
y había visto lágrimas en los ojos de su madre cuando finalmente se despidieron en la entrada del andén 9:03. El 1 de septiembre llegó con un cielo gris y lluvioso típico de Londres. La estación King's Cross bullía con muggles apresurados, pero Hermione y sus padres buscaban algo que no aparecía en ningún mapa. Entre los andenes 9 y 10 había una barrera de ladrillo sólido y, según las instrucciones, debía atravesarla corriendo. Observó a otras familias mágicas hacerlo con naturalidad, desapareciendo en el muro como si fuera humo. Con el corazón latiéndole en los oídos y empujando su carrito con determinación, Hermione cerró los ojos y corrió hacia la barrera. Un segundo después, emergió en el andén 9:03, donde el expreso de Hogwarts esperaba majestuoso, expulsando vapor y brillando con un rojo intenso bajo la luz mágica del techo encantado. El tren era una maravilla de la ingeniería mágica, con compartimentos acogedores y ventanas que parecían más limpias de lo físicamente posible. Hermione se despidió de sus padres con un abrazo apretado, prometiendo una vez más escribir pronto, y subió al tren con su pesado baúl. Encontró un compartimento vacío cerca del final del tren y se sentó junto a la ventana, observando el andén llenarse de estudiantes emocionados, padres llorosos y lechuzas ululando desde sus jaulas. Sacó Hogwarts, una historia, y comenzó a leer por cuarta vez, aunque sus ojos se desviaban constantemente hacia el bullicio exterior, absorbiendo cada detalle de este nuevo mundo al que ahora pertenecía. Cuando el tren comenzó a moverse, Hermione sintió una mezcla de emoción pura y terror absoluto. Estaba dejando atrás todo lo conocido, todo lo seguro, y adentrándose en lo desconocido. Pero también sentía, por primera vez en su vida, que se dirigía hacia donde realmente pertenecía. El mundo mágico había estado esperándola todo este tiempo, y ella estaba lista para conquistarlo con la única arma que siempre había tenido: su mente brillante, su determinación inquebrantable y su hambre insaciable de conocimiento. Mientras el expreso de Hogwarts avanzaba hacia el norte, dejando atrás Londres y adentrándose en el campo británico, Hermione Granger no sabía que estaba comenzando un viaje que la convertiría en una de las brujas más importantes de su generación, ni que pronto conocería a dos chicos que se convertirían en su familia elegida para siempre. El 19 de septiembre de 1979, en un tranquilo barrio residencial de Inglaterra, nació una niña que cambiaría el curso de la historia mágica sin que nadie lo supiera. Sus padres, el señor y la señora Granger, eran dentistas respetables del mundo muggle, personas racionales que confiaban en la ciencia y la lógica. Nunca imaginaron que su hija pequeña, con sus ojos brillantes y su curiosidad insaciable, portaba un don que desafiaría todo lo que conocían sobre la realidad. Hermione Jean Granger llegó al mundo como cualquier bebé, pero dentro de ella latía una magia que esperaba pacientemente el momento de despertar. Desde sus primeros años, Hermione demostró ser una niña extraordinaria. Aprendió a leer antes de cumplir los años, devorando cada libro que caía en sus manos con un apetito voraz por el conocimiento. Sus padres se maravillaban ante su inteligencia precoz, atribuyendo su brillantez a la genética y a la estimulación temprana. La llevaban a la biblioteca pública cada semana, donde ella se perdía entre los estantes durante horas, memorizando datos sobre dinosaurios, astronomía, historia antigua y cualquier tema que capturara su imaginación. Los bibliotecarios la conocían por su nombre y sonreían cuando la veían entrar,
sabiendo que se iría con una pila de libros tan alta que apenas podía cargarla. Pero había algo más, algo que ni los libros ni la ciencia podían explicar. Cosas extrañas sucedían alrededor de Hermione cuando experimentaba emociones intensas. Una vez, cuando tenía 6 años, un grupo de niños mayores se burló de ella en el parque por usar aparatos dentales y llevar siempre un libro bajo el brazo. Hermione sintió una ola de rabia e injusticia recorrer su cuerpo, y de repente los columpios comenzaron a moverse violentamente sin que nadie los tocara, obligando a los acosadores a huir despavoridos. Sus padres lo atribuyeron al viento, aunque ese día no soplaba ni una brisa. En otra ocasión, durante una visita al zoológico escolar, Hermione liberó accidentalmente a un conejo de su jaula con solo mirarlo fijamente, deseando con todas sus fuerzas que el animal pudiera correr libre por el césped. La cerradura simplemente se abrió, como si manos invisibles la hubieran manipulado. Estos incidentes la confundían y la asustaban un poco, pero también despertaban en ella una sensación de que era diferente, especial de alguna manera que no podía comprender todavía. Guardaba estos secretos para sí misma, temiendo que si los compartía, la gente pensaría que estaba loca o que había algo mal en ella. La escuela primaria fue un desafío social para Hermione, aunque académicamente brillaba más que cualquier otro estudiante. Sus compañeros la veían como una sabelotodo, siempre levantando la mano primero, siempre corrigiendo errores, siempre buscando la aprobación de los profesores. No tenía muchos amigos y los recreos los pasaba generalmente sola, leyendo en un rincón del patio mientras los otros niños jugaban. Sus padres se preocupaban por su aislamiento social, pero Hermione insistía en que estaba bien, que los libros eran mejor compañía que niños que solo querían hablar de programas de televisión y videojuegos. En el fondo, sin embargo, anhelaba pertenecer a algún lugar donde ser inteligente y curiosa no fuera motivo de burla. Todo cambió el verano antes de cumplir 11 años. Era un día cálido de julio cuando llegó la carta que transformaría su vida para siempre. El sobre era grueso, hecho de pergamino amarillento, y estaba dirigido con tinta verde esmeralda a la señorita Hermione Granger, segunda habitación a la derecha, piso superior. La dirección era tan específica que causó escalofríos. Cuando Hermione lo abrió con manos temblorosas, sus ojos se abrieron como platos al leer las primeras líneas. Colegio Hogwarts de magia y hechicería. Las palabras bailaban frente a ella, imposibles y perfectas al mismo tiempo. Tenía el honor de ser admitida en una escuela de magia, y finalmente todas esas cosas extrañas que le habían sucedido tenían sentido. Sus padres inicialmente pensaron que era una broma elaborada, quizás algún tipo de campaña de marketing o una travesura cruel. Pero la carta incluía instrucciones detalladas sobre cómo llegar al caldero chorreante en Londres, un lugar que ningún muggle podía ver sin ayuda mágica. Días después, cuando una profesora llamada McGonagall apareció en su puerta, transformó una taza de té en un hámster vivo frente a sus ojos atónitos, y luego la devolvió a su forma original. Los Granger no tuvieron más remedio que aceptar lo imposible. Su hija era una bruja, y existía un mundo entero de magia, oculto justo bajo sus narices. La profesora McGonagall explicó con paciencia y firmeza que Hermione era lo que llamaban hija de muggles, una bruja nacida de padres no mágicos, y que su magia era tan real y poderosa como la de cualquier bruja de sangre pura. Antes de continuar con esta historia mágica, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo.
Déjame en los comentarios tu país o ciudad. Y cuéntame si tú también soñaste alguna vez con recibir tu carta de Hogwarts. Y si aún no te has suscrito a Cuentos de Hogwarts, este es el momento perfecto para hacerlo. Tenemos muchas historias mágicas por delante y no querrás perderte ninguna. Las semanas siguientes fueron un torbellino de descubrimientos y maravillas. Hermione leyó Historia de Hogwarts, de cabo a rabo, 3 veces antes de que terminara el verano, memorizando cada detalle sobre las casas, los fundadores y las tradiciones centenarias del castillo. Visitó el callejón Diagon con sus padres y la profesora McGonagall, y sus ojos se iluminaron al ver la librería Flourish y Blotts, donde compró no solo los libros requeridos, sino también varios textos adicionales, como Teoría Mágica Avanzada y Hogwarts, una historia. En la tienda de varitas Ollivanders, una varita de vid y fibra de corazón de dragón, la eligió. 10 pulgadas y 3/4, inflexible, perfecta para hechizos complejos. El anciano señor Ollivanders comentó que era una varita excelente para una mente brillante. Hermione se preparó para Hogwarts con la misma dedicación que aplicaba a todo en su vida. Practicó los hechizos simples del libro de primer año hasta memorizarlos. Aunque sin varita, los resultados eran limitados. Leyó sobre la historia del mundo mágico, sobre las guerras Goblin, sobre los grandes magos y brujas que habían dado forma a la sociedad mágica moderna. Aprendió que había prejuicios contra los hijos de Muggles, que algunos magos se consideraban superiores por la pureza de su sangre, y esto encendió en ella una llama de determinación. Demostraría que el linaje no importaba, que la magia residía en el talento, el trabajo duro y el corazón, no en el árbol genealógico. La noche antes de partir hacia Hogwarts, Hermione apenas pudo dormir. Su baúl estaba perfectamente organizado, sus libros ordenados alfabéticamente, su túnica negra cuidadosamente doblada. Se preguntaba en qué casa sería seleccionada, si haría amigos, si estaría a la altura de los estudiantes que habían crecido en familias mágicas. También pensaba en sus padres, que la habían abrazado extra fuerte esa noche, claramente nerviosos por enviar a su única hija a un mundo que no comprendían completamente. Hermione les había prometido escribir cada semana, contarles todo sobre sus clases y aventuras, y había visto lágrimas en los ojos de su madre cuando finalmente se despidieron en la entrada del andén 9 3/4. El 1 de septiembre llegó con un cielo gris y lluvioso típico de Londres. La estación King's Cross bullía con muggles apresurados, pero Hermione y sus padres buscaban algo que no aparecía en ningún mapa. Entre los andenes 9 y 10 había una barrera de ladrillo sólido, y según las instrucciones debía atravesarla corriendo. Observó a otras familias mágicas hacerlo con naturalidad, desapareciendo en el muro como si fuera humo. Con el corazón latiéndole en los oídos y empujando su carrito con determinación, Hermione cerró los ojos y corrió hacia la barrera. Un segundo después, emergió en el andén 9 3/4, donde el expreso de Hogwarts esperaba majestuoso, expulsando vapor y brillando con un rojo intenso bajo la luz mágica del techo encantado. El tren era una maravilla de la ingeniería mágica, con compartimentos acogedores y ventanas que parecían más limpias de lo físicamente posible. Hermione se despidió de sus padres con un abrazo apretado, prometiendo una vez más escribir pronto, y subió al tren con su pesado baúl. Encontró un compartimento vacío cerca del final del tren y se sentó junto a la ventana, observando el andén llenarse de estudiantes emocionados
padres llorosos y lechuzas ululando desde sus jaulas. Sacó Hogwarts, una historia, y comenzó a leer por cuarta vez, aunque sus ojos se desviaban constantemente hacia el bullicio exterior, absorbiendo cada detalle de este nuevo mundo al que ahora pertenecía. Cuando el tren comenzó a moverse, Hermione sintió una mezcla de emoción pura y terror absoluto. Estaba dejando atrás todo lo conocido, todo lo seguro, y adentrándose en lo desconocido. Pero también sentía, por primera vez en su vida, que se dirigía hacia donde realmente pertenecía. El mundo mágico había estado esperándola todo este tiempo, y ella estaba lista para conquistarlo con la única arma que siempre había tenido. Su mente brillante, su determinación inquebrantable y su hambre insaciable de conocimiento. Mientras el expreso de Hogwarts avanzaba hacia el norte, dejando atrás Londres y adentrándose en el campo británico, Hermione Granger no sabía que estaba comenzando un viaje que la convertiría en una de las brujas más importantes de su generación, ni que pronto conocería a dos chicos que se convertirían en su familia elegida para siempre. El expreso de Hogwarts atravesaba el campo británico como una serpiente roja brillante, dejando atrás el mundo Muggle con cada kilómetro recorrido. Hermione permanecía en su compartimento, alternando entre mirar por la ventana y releer pasajes de sus libros de texto, cuando la puerta se abrió abruptamente. Un niño pelirrojo con pecas en la cara y túnica manchada asomó la cabeza, preguntando si había visto un sapo. Su amigo Neville lo había perdido, explicó con cierta exasperación. Hermione negó con la cabeza, pero ofreció ayudar en la búsqueda, ansiosa por hacer una buena primera impresión y quizás encontrar algunos amigos en este mundo nuevo y extraño. Recorrieron varios vagones juntos, Hermione bombardeando al chico con preguntas sobre el mundo mágico, mientras buscaban al esquivo anfibio. Se presentó como Ron Weasley, de una numerosa familia de magos, y parecía abrumado por el conocimiento que Hermione ya había acumulado sobre Hogwarts. Cuando ella mencionó casualmente que había memorizado los hechizos del libro estándar y practicado algunos con éxito, Ron la miró con una mezcla de impresión y ligero temor. Finalmente encontraron a Trevor, el sapo de Neville, escondido debajo de un asiento, y Hermione conoció al nervioso niño de cara redonda que sería su compañero de casa. Poco después, mientras ayudaba a Neville a asegurar a Trevor en su jaula, Hermione escuchó rumores que recorrían el tren como pólvora. Harry Potter estaba en el expreso, el niño que sobrevivió, el único ser humano que había resistido la maldición asesina de quien tú sabes. Hermione había leído sobre él, por supuesto, en varios libros de historia mágica reciente, pero la idea de conocer a alguien tan famoso la ponía nerviosa. Cuando finalmente encontró el compartimento donde estaban Harry y Ron, entró con una confianza que no sentía completamente, determinada a causar una buena impresión en estos dos chicos que parecían destinados a ser importantes. Su primer encuentro no fue exactamente como lo había planeado. Intentó demostrar un hechizo de reparación en las gafas rotas de Harry, usando las palabras exactas del libro y la técnica que había memorizado. El hechizo funcionó perfectamente. Las gafas quedaron como nuevas, pero en lugar de admiración, vio en los rostros de Harry y Ron algo más parecido a incomodidad. Habló demasiado rápido, demasiado, presumiendo sin querer sobre todo lo que había aprendido en pocas semanas. Cuando mencionó que ya había memorizado todos los libros del curso y preguntó en qué casas esperaban estar,
Notó las miradas que intercambiaron los chicos. Se despidió torpemente, diciendo que deberían cambiarse, ya que pronto llegarían, y salió del compartimento sintiendo que había arruinado su oportunidad de hacer amigos. El castillo de Hogwarts emergió de la oscuridad como una visión sacada de un cuento de hadas. Sus torres iluminadas, reflejándose en el lago negro como estrellas caídas. Hermione cruzó el lago en uno de los pequeños botes mágicos junto a otros estudiantes de primer año, incapaz de apartar la vista de la majestuosa estructura que sería su hogar durante los próximos 7 años. La profesora McGonagall lo recibió en la entrada, explicando el sistema de casas con voz severa, pero no sin amabilidad. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, cada una con su propia historia y valores. Hermione sintió mariposas en el estómago mientras esperaban en el gran comedor, sabiendo que en minutos el sombrero seleccionador determinaría su destino. Cuando finalmente llegó su turno y el enorme sombrero raído cayó sobre su cabeza, cubriéndole los ojos, Hermione escuchó una voz antigua y sabia resonar en su mente. El sombrero deliberó por lo que pareció una eternidad, comentando sobre su inteligencia excepcional, su sed de conocimiento, su valentía oculta bajo capas de inseguridad. Ravenclaw sería perfecto para ella, murmuró el sombrero. Pero había algo más, una lealtad feroz y un coraje moral que aún no se había manifestado completamente. Hermione pensó en Harry y Ron, a pesar de su encuentro torpe, y en cómo le gustaría tener la oportunidad de demostrar que podía ser más que solo una sabelotodo. El sombrero captó ese pensamiento y gritó con decisión: «¡Gryffindor!». El alivio y la emoción la inundaron mientras corría hacia la mesa de los leones dorados, donde Fred y George Weasley la recibieron con vítores entusiastas. Las primeras semanas en Hogwarts fueron un torbellino de clases fascinantes y soledad social. Hermione se destacaba en todas las materias, levantando la mano antes de que los profesores terminaran sus preguntas, corrigiendo a otros estudiantes y generalmente comportándose exactamente de la manera que garantizaba que nadie quisiera ser su amigo. En pociones, el profesor Snape la ignoraba deliberadamente, a pesar de sus respuestas perfectas, favoreciendo a los estudiantes de Slytherin. En transformaciones, la profesora McGonagall reconocía su talento, pero le recordaba constantemente que debía dar a otros la oportunidad de participar. Hermione no entendía por qué ser inteligente y trabajadora la convertía en alguien molesto, y pasaba sus noches en la biblioteca, su refugio seguro, donde los libros nunca la juzgaban. El incidente del troll de Halloween cambió todo para siempre. Ron había hecho un comentario cruel sobre ella después de la clase de encantamientos, burlándose de su actitud de sabelotodo y sugiriendo que no tenía amigos por una razón. Hermione escuchó cada palabra y huyó al baño de chicas, donde pasó horas llorando en silencio, cuestionando si había cometido un terrible error al venir a Hogwarts. Cuando los estudiantes fueron enviados a sus salas comunes durante el banquete de Halloween, debido a la amenaza de un troll en las mazmorras, nadie se dio cuenta de que Hermione seguía escondida en el baño, ajena al peligro que se acercaba con cada paso pesado y maloliente. El troll de montaña que irrumpió en el baño era una criatura masiva y repugnante, con una maza tan grande como un tronco de árbol y un olor que hacía que los ojos lloraran. Hermione quedó paralizada de terror, su mente brillante completamente en blanco ante el peligro real y presente. Fue entonces cuando Harry y Ron irrumpieron en el baño, habiendo recordado que ella no sabía sobre el troll y decidido advertirle a pesar de los comentarios hirientes de Ron.
Lo que siguió fue un caos de gritos, hechizos mal lanzados y finalmente una idea desesperada de Ron que resultó en la maza del troll cayendo sobre su propia cabeza. Cuando los profesores llegaron y les preguntaron qué había sucedido, Hermione tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Mintió por primera vez en su vida académica, diciendo que había ido a buscar al troll ella sola, porque había leído sobre ellos y pensó que podía manejarlo. Aceptó la culpa completamente, protegiendo a Harry y Ron de un castigo severo. La profesora McGonagall le quitó 5 puntos a Gryffindor y la miró con una decepción que dolió más que cualquier castigo físico. Pero cuando los profesores se fueron, Harry y Ron la miraron con nuevo respeto. Ron murmuró una disculpa torpe por sus comentarios anteriores, y Harry sonrió tímidamente, agradeciéndole por cubrirlos. Esa noche, mientras compartían dulces en la sala común y reían sobre lo ridículo que había sido todo el incidente, nació una amistad que duraría toda la vida. Desde ese momento, el trío dorado se volvió inseparable. Hermione encontró en Harry y Ron algo que nunca había tenido: amigos verdaderos que la aceptaban con todas sus peculiaridades. Ellos apreciaban su inteligencia en lugar de resentirla, especialmente cuando los salvaba de reprobar exámenes o les ayudaba a completar ensayos imposibles para Snape. A cambio, ellos le enseñaron a relajarse un poco, a romper las reglas cuando era necesario, y a entender que la verdadera valentía no siempre venía de los libros. Ron la hacía reír con sus comentarios sarcásticos y su perspectiva única sobre el mundo mágico, mientras que Harry le mostraba una lealtad y humildad que ella admiraba profundamente. El misterio de la piedra filosofal consumió el resto de su primer año. Hermione aplicó su mente analítica para resolver acertijos y conectar pistas que Harry y Ron pasaban por alto. Fue ella quien descubrió que el perro de 3 cabezas se llamaba Fluffy, quien investigó sobre Nicolás Flamel en la sección restringida y quien preparó pociones de fuego para permitirles atravesar las protecciones mágicas. Durante esa noche aterradora en las mazmorras, enfrentando desafíos diseñados por los profesores más poderosos de Hogwarts, Hermione demostró que su valentía igualaba a su intelecto. Resolvió el acertijo de las pociones de Snape con lógica pura, un problema que dijo que la mayoría de los magos no podría resolver porque carecían de razonamiento deductivo. Cuando llegó el momento de que Harry enfrentara a Quirrell y Voldemort solo, Hermione tuvo que tomar la decisión más difícil: regresar para pedir ayuda en lugar de acompañar a su amigo al peligro. Cada fibra de su ser quería seguir a Harry, protegerlo, pero entendía que alertar a Dumbledore era más importante que su necesidad emocional de estar allí. Corrió por los pasillos más rápido que nunca, encontró a McGonagall y esperó con agonía hasta que supieron que Harry estaba a salvo. Esa noche aprendió que la amistad a veces significaba hacer lo correcto en lugar de lo que se sentía bien, una lección que la acompañaría en los años oscuros por venir. El banquete de fin de año trajo tanto alegría como controversia. Gryffindor había ganado la Copa de las Casas gracias a los puntos otorgados por la aventura de la piedra filosofal, y Hermione recibió 50 puntos por el uso de lógica fría ante el peligro. Dumbledore elogió específicamente su contribución, reconociendo que no toda valentía requiere confrontación física. Mientras celebraban en la sala común esa noche, Hermione se dio cuenta de cuánto había cambiado en solo un año. Había llegado a Hogwarts como una niña solitaria desesperada por probarse,
y terminaba el año con amigos verdaderos, aventuras increíbles y la confianza de que pertenecía a este mundo mágico tanto como cualquier bruja de sangre pura. En el expreso de Hogwarts de regreso a Londres, Hermione observaba el paisaje pasar por la ventana con sentimientos encontrados. Extrañaría a sus padres terriblemente y necesitaba el descanso después de un año tan intenso, pero una parte de ella ya anhelaba regresar a Hogwarts. Harry y Ron le hicieron prometer que les escribiría durante el verano y que se verían en el callejón Diagon antes del próximo año escolar. Cuando finalmente atravesó la barrera hacia el andén Muggle y vio a sus padres esperándola con sonrisas enormes, corrió hacia ellos con lágrimas de felicidad. Tenía tanto que contarles, tantas historias que compartir, aunque tendría que omitir las partes sobre enfrentar troles y profesores poseídos por señores Oesk. El expreso de Hogwarts atravesaba el campo británico como una serpiente roja brillante, dejando atrás el mundo Muggle con cada kilómetro recorrido. Hermione permanecía en su compartimento, alternando entre mirar por la ventana y releer pasajes de sus libros de texto, cuando la puerta se abrió abruptamente. Un niño pelirrojo con pecas en la cara y túnica manchada asomó la cabeza, preguntando si había visto un sapo. Su amigo Neville lo había perdido, explicó con cierta exasperación. Hermione negó con la cabeza, pero ofreció ayudar en la búsqueda, ansiosa por hacer una buena primera impresión y quizás encontrar algunos amigos en este mundo nuevo y extraño. Recorrieron varios vagones juntos, Hermione bombardeando al chico con preguntas sobre el mundo mágico, mientras buscaban al esquivo anfibio. Se presentó como Ron Weasley, de una numerosa familia de magos, y parecía abrumado por el conocimiento que Hermione ya había acumulado sobre Hogwarts. Cuando ella mencionó casualmente que había memorizado los hechizos del libro estándar y practicado algunos con éxito, Ron la miró con una mezcla de impresión y ligero temor. Finalmente encontraron a Trevor, el sapo de Neville, escondido debajo de un asiento, y Hermione conoció al nervioso niño de cara redonda que sería su compañero de casa. Poco después, mientras ayudaba a Neville a asegurar a Trevor en su jaula, Hermione escuchó rumores que recorrían el tren como pólvora. Harry Potter estaba en el expreso, el niño que sobrevivió, el único ser humano que había resistido la maldición asesina de quien tú sabes. Hermione había leído sobre él, por supuesto, en varios libros de historia mágica reciente, pero la idea de conocer a alguien tan famoso la ponía nerviosa. Cuando finalmente encontró el compartimento donde estaban Harry y Ron, entró con una confianza que no sentía completamente, determinada a causar una buena impresión en estos dos chicos que parecían destinados a ser importantes. Su primer encuentro no fue exactamente como lo había planeado. Intentó demostrar un hechizo de reparación en las gafas rotas de Harry, usando las palabras exactas del libro y la técnica que había memorizado. El hechizo funcionó perfectamente. Las gafas quedaron como nuevas, pero en lugar de admiración, vio en los rostros de Harry y Ron algo más parecido a incomodidad. Habló demasiado rápido, demasiado, presumiendo sin querer sobre todo lo que había aprendido en pocas semanas. Cuando mencionó que ya había memorizado todos los libros del curso y preguntó en qué casas esperaban estar, notó las miradas que intercambiaron los chicos. Se despidió torpemente, diciendo que deberían cambiarse, ya que pronto llegarían, y salió del compartimento, sintiendo que había arruinado su oportunidad de hacer amigos. El castillo de Hogwarts
emergió de la oscuridad como una visión sacada de un cuento de hadas, sus torres iluminadas reflejándose en el lago negro como estrellas caídas. Hermión cruzó el lago en uno de los pequeños botes mágicos junto a otros estudiantes de primer año, incapaz de apartar la vista de la majestuosa estructura que sería su hogar durante los próximos 7 años. La profesora McGonagall lo recibió en la entrada, explicando el sistema de casas con voz severa, pero no sin amabilidad. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, cada una con su propia historia y valores. Hermión sintió mariposas en el estómago mientras esperaban en el gran comedor, sabiendo que en minutos el sombrero seleccionador determinaría su destino. Cuando finalmente llegó su turno y el enorme sombrero raído cayó sobre su cabeza, cubriéndole los ojos, Hermión escuchó una voz antigua y sabia resonar en su mente. El sombrero deliberó por lo que pareció una eternidad, comentando sobre su inteligencia excepcional, su sed de conocimiento, su valentía oculta bajo capas de inseguridad. Ravenclaw sería perfecto para ella, murmuró el sombrero. Pero había algo más, una lealtad feroz y un coraje moral que aún no se había manifestado completamente. Hermión pensó en Harry y Ron, a pesar de su encuentro torpe, y en cómo le gustaría tener la oportunidad de demostrar que podía ser más que solo una sabelotodo. El sombrero captó ese pensamiento y gritó con decisión: «¡Gryffindor!». El alivio y la emoción la inundaron mientras corría hacia la mesa de los leones dorados, donde Fred y George Weasley la recibieron con vítores entusiastas. Las primeras semanas en Hogwarts fueron un torbellino de clases fascinantes y soledad social. Hermión se destacaba en todas las materias, levantando la mano antes de que los profesores terminaran sus preguntas, corrigiendo a otros estudiantes y generalmente comportándose exactamente de la manera que garantizaba que nadie quisiera ser su amigo. En pociones, el profesor Snape la ignoraba deliberadamente a pesar de sus respuestas perfectas, favoreciendo a los estudiantes de Slytherin. En transformaciones, la profesora McGonagall reconocía su talento, pero le recordaba constantemente que debía dar a otros la oportunidad de participar. Hermión no entendía por qué ser inteligente y trabajadora la convertía en alguien molesto, y pasaba sus noches en la biblioteca, su refugio seguro, donde los libros nunca la juzgaban. El incidente del troll de Halloween cambió todo para siempre. Ron había hecho un comentario cruel sobre ella después de la clase de encantamientos, burlándose de su actitud de sabelotodo y sugiriendo que no tenía amigos por una razón. Hermión escuchó cada palabra y huyó al baño de chicas, donde pasó horas llorando en silencio, cuestionando si había cometido un terrible error al venir a Hogwarts. Cuando los estudiantes fueron enviados a sus salas comunes durante el banquete de Halloween, debido a la amenaza de un troll en las mazmorras, nadie se dio cuenta de que Hermión seguía escondida en el baño, ajena al peligro que se acercaba con cada paso, pesado y maloliente. El troll de montaña que irrumpió en el baño era una criatura masiva y repugnante, con una maza tan grande como un tronco de árbol y un olor que hacía que los ojos lloraran. Hermión quedó paralizada de terror, su mente brillante completamente en blanco ante el peligro real y presente. Fue entonces cuando Harry y Ron irrumpieron en el baño, habiendo recordado que ella no sabía sobre el troll, y decidido advertirle, a pesar de los comentarios hirientes de Ron. Lo que siguió fue un caos de gritos, hechizos mal lanzados, y finalmente una idea desesperada de Ron que resultó en la maza del troll cayendo sobre su propia cabeza.
Cuando los profesores llegaron y les preguntaron qué había sucedido, Hermione tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Mintió por primera vez en su vida académica, diciendo que había ido a buscar al troll ella sola porque había leído sobre ellos y pensó que podía manejarlo. Aceptó la culpa completamente, protegiendo a Harry y Ron de un castigo severo. La profesora McGonagall le quitó 5 puntos a Gryffindor y la miró con una decepción que dolió más que cualquier castigo físico. Pero cuando los profesores se fueron, Harry y Ron la miraron con nuevo respeto. Ron murmuró una disculpa torpe por sus comentarios anteriores y Harry sonrió tímidamente, agradeciéndole por cubrirlos. Esa noche, mientras compartían dulces en la sala común y reían sobre lo ridículo que había sido todo el incidente, nació una amistad que duraría toda la vida. Desde ese momento, el trío dorado se volvió inseparable. Hermione encontró en Harry y Ron algo que nunca había tenido: amigos verdaderos que la aceptaban con todas sus peculiaridades. Ellos apreciaban su inteligencia en lugar de resentirla, especialmente cuando los salvaba de reprobar exámenes o les ayudaba a completar ensayos imposibles para Snape. A cambio, ellos le enseñaron a relajarse un poco, a romper las reglas cuando era necesario y a entender que la verdadera valentía no siempre venía de los libros. Ron la hacía reír con sus comentarios sarcásticos y su perspectiva única sobre el mundo mágico, mientras que Harry le mostraba una lealtad y humildad que ella admiraba profundamente. El misterio de la piedra filosofal consumió el resto de su primer año. Hermione aplicó su mente analítica para resolver acertijos y conectar pistas que Harry y Ron pasaban por alto. Fue ella quien descubrió que el perro de 3 cabezas se llamaba Fluffy, quien investigó sobre Nicolas Flamel en la sección restringida, y quien preparó pociones de fuego para permitirles atravesar las protecciones mágicas. Durante esa noche aterradora en las mazmorras, enfrentando desafíos diseñados por los profesores más poderosos de Hogwarts, Hermione demostró que su valentía igualaba a su intelecto. Resolvió el acertijo de las pociones de Snape con lógica pura, un problema que dijo que la mayoría de los magos no podría resolver porque carecían de razonamiento deductivo. Cuando llegó el momento de que Harry enfrentara a Quirrell y Voldemort solo, Hermione tuvo que tomar la decisión más difícil: regresar para pedir ayuda en lugar de acompañar a su amigo al peligro. Cada fibra de su ser quería seguir a Harry, protegerlo, pero entendía que alertar a Dumbledore era más importante que su necesidad emocional de estar allí. Corrió por los pasillos más rápido que nunca, encontró a McGonagall y esperó con agonía hasta que supieron que Harry estaba a salvo. Esa noche aprendió que la amistad a veces significaba hacer lo correcto en lugar de lo que se sentía bien. Una lección que la acompañaría en los años oscuros por venir. El banquete de fin de año trajo tanto alegría como controversia. Gryffindor había ganado la Copa de las Casas gracias a los puntos otorgados por la aventura de la piedra filosofal, y Hermione recibió 50 puntos por el uso de lógica fría ante el peligro. Dumbledore elogió específicamente su contribución, reconociendo que no toda valentía requiere confrontación física. Mientras celebraban en la sala común esa noche, Hermione se dio cuenta de cuánto había cambiado en solo un año. Había llegado a Hogwarts como una niña solitaria desesperada por probarse, y terminaba el año con amigos verdaderos, aventuras increíbles y la confianza de que pertenecía a este mundo mágico tanto como cualquier bruja de sangre pura.
En el expreso de Hogwarts de regreso a Londres, Hermione observaba el paisaje pasar por la ventana con sentimientos encontrados. Extrañaría a sus padres terriblemente y necesitaba el descanso después de un año tan intenso, pero una parte de ella ya anhelaba regresar a Hogwarts. Harry y Ron le hicieron prometer que les escribiría durante el verano y que se verían en el callejón Diagon antes del próximo año escolar. Cuando finalmente atravesó la barrera hacia el andén Muggle y vio a sus padres esperándola con sonrisas enormes, corrió hacia ellos con lágrimas de felicidad. Tenía tanto que contarles, tantas historias que compartir, aunque tendría que omitir las partes sobre enfrentar troles y profesores poseídos por señores oscuros. Mientras conducían de regreso a casa, Hermione supo con certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo y que las aventuras que había vivido eran solo el comienzo de algo mucho más grande. El segundo año de Hermione en Hogwarts comenzó con un presagio ominoso que ninguno de ellos pudo anticipar. Durante el verano, había intercambiado cartas semanales con Harry y Ron, compartiendo sus lecturas y esperando ansiosamente el regreso a clases. Pero cuando llegó septiembre, Harry y Ron no aparecieron en el expreso de Hogwarts, y Hermione pasó todo el viaje preocupada, imaginando los peores escenarios posibles. Solo cuando llegó al castillo y vio el Fort Anglia estrellado contra el South Boxeador, descubrió la verdad de su aventura aérea, y aunque les regañó severamente por su imprudencia, el alivio de verlos sanos y salvos superaba cualquier molestia. Este año prometía ser diferente, y lo fue, aunque no de la manera que ninguno de ellos esperaba. La llegada del nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart, causó sensación en Hogwarts, especialmente entre las estudiantes femeninas. Hermione, para sorpresa y ligera burla de Harry y Ron, se encontró entre sus admiradoras más devotas. Había leído todos sus libros sobre aventuras mágicas y consideraba que era brillante, valiente y encantador. Ron la molestaba constantemente sobre su enamoramiento obvio, pero Hermione defendía apasionadamente al profesor, citando sus numerosos logros documentados en sus publicaciones. No fue sino hasta meses después que descubriría la verdad amarga sobre los fraudes de Lockhart, una lección dolorosa sobre no juzgar a las personas únicamente por su apariencia o reputación superficial. Las cosas tomaron un giro oscuro cuando aparecieron mensajes amenazantes en las paredes del castillo, escritos con lo que parecía ser sangre. La Cámara de los Secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero. Temed. Los ataques comenzaron poco después, con la señora Norris petrificada y encontrada colgando de una antorcha, sus ojos fijos en un horror permanente. Hermione aplicó inmediatamente su mente analítica al problema, investigando en la biblioteca sobre la historia de la cámara, una leyenda que supuestamente Salazar Slytherin había dejado sellada en el castillo. Según los textos antiguos, la cámara contenía un monstruo que solo el heredero de Slytherin podría controlar, destinado a purgar el colegio de estudiantes indignos, específicamente aquellos nacidos de muggles como ella misma. La tensión en el castillo era palpable, y los estudiantes de familias muggle comenzaron a sentirse especialmente vulnerables. Hermione recibió miradas hostiles de algunos estudiantes de Slytherin, particularmente de Draco Malfoy, quien usaba el término despectivo sangre sucia con creciente frecuencia. La primera vez que Malfoy la llamó así directamente, Ron intentó lanzarle una maldición que le salió terriblemente mal
debido a su varita rota, pero Hermione entendió el veneno detrás de la palabra. Era el insulto más grave que un mago podía dirigir a alguien como ella, insinuando que su sangre estaba contaminada, que no merecía practicar magia. Lejos de intimidarla, esto solo fortaleció su determinación de demostrar que era tan capaz como cualquier bruja de sangre pura, si no más. Fue Hermione quien propuso la idea de usar la poción multijugos para infiltrarse en la sala común de Slytherin e interrogar a Malfoy. La poción era increíblemente compleja, normalmente enseñada en sexto año, pero Hermione confiaba en su habilidad para prepararla, siguiendo meticulosamente las instrucciones del libro. Robaron ingredientes de la oficina de Snape, usando la distracción de un petardo explosivo que Fred y George proporcionaron con entusiasmo. Durante un mes entero, Hermione preparó la poción en el baño de Myrtle la Llorona, monitoreando cada paso con precisión científica, ajustando temperaturas y tiempos de cocción exactamente como indicaba el texto. La poción requería un pelo de la persona en quien querían transformarse, y obtenerlos de los estudiantes de Slytherin fue un ejercicio delicado de subterfugio y timing perfecto. El plan funcionó casi perfectamente, excepto por un detalle crucial que Hermione descubrió demasiado tarde. Había tomado un pelo del suéter de Millicent Bulstrode, pero resultó ser de su gato en lugar de la estudiante. La transformación fue espantosa y dolorosa, cubriéndola de pelo negro y desarrollándole orejas felinas y una cola. Mientras Harry y Ron se infiltraban exitosamente en Slytherin, Hermione pasó semanas en la enfermería, demasiado avergonzada para que nadie la viera en ese estado grotesco. La señora Pomfrey trabajó diligentemente para revertir la transformación, comentando secamente que la poción multijugos no estaba diseñada para transformaciones animales. Harry y Ron la visitaban diariamente, trayéndole tareas escolares y noticias, aunque Hermione, principalmente, se preocupaba por todo el material de clase que estaba perdiendo. Los ataques continuaron con mayor frecuencia y severidad. Colin Creevey fue petrificado. Luego, Justin Finch Fletchley y el fantasma casi decapitado, Nick. El miedo se extendió por el castillo como una plaga invisible, y las clases de defensa contra las artes oscuras se volvieron menos sobre teoría y más sobre protección práctica, aunque Lockhart resultó ser completamente inútil en proporcionar instrucción real. Hermione pasaba cada momento libre en la biblioteca, investigando sobre criaturas mágicas capaces de petrificar, leyendo sobre basiliscos y serpientes gigantes. Fue durante una de estas sesiones de investigación cuando encontró una página crucial en un viejo libro de la biblioteca, una descripción del rey de las serpientes que encajaba perfectamente con todos los ataques. El día que Hermione fue petrificada, había finalmente resuelto el misterio. Entendió que el monstruo era un basilisco, una serpiente gigante cuya mirada mataba instantáneamente, y que las víctimas habían sobrevivido porque la habían visto indirectamente, a través de reflejos, agua o fantasmas. Arrancó la página del libro de la biblioteca, algo completamente fuera de carácter para ella, que respetaba los libros por encima de casi todo, y escribió una sola palabra en el margen: tuberías. El basilisco viajaba a través de las tuberías del castillo, explicando los sonidos extraños que Harry había estado escuchando. Cuando salió de la biblioteca con Penélope Clearwater para advertir a los profesores, se encontró cara a cara con el reflejo amarillo de los ojos del basilisco en su espejo de mano.
El horror de la petrificación fue instantáneo, y su cuerpo quedó rígido como una estatua, con la mano aún agarrando el espejo y la página arrugada en su puño cerrado. Estar petrificada fue una experiencia aterradora más allá de cualquier descripción. Hermione era consciente de todo a su alrededor, pero completamente incapaz de moverse, hablar o incluso parpadear. Escuchaba las conversaciones de los sanadores, los sollozos de sus compañeros de clase que la visitaban, y las voces de Harry y Ron, prometiendo encontrar al culpable y hacer que pagara. La impotencia era agónica para alguien acostumbrada a resolver problemas activamente. Días se convertían en semanas en una oscuridad consciente, y lo único que la mantenía cuerda era saber que había dejado la pista crucial para Harry y Ron. Confiaba en que encontrarían la página en su mano y comprenderían su significado, que su última contribución antes de la petrificación no sería en vano. Cuando finalmente despertó, después de que la mandrágora madura fue preparada en poción restauradora, lo primero que vio fueron las caras sonrientes de Harry y Ron. Le contaron toda la historia, cómo habían encontrado su nota, descubierto la entrada a la cámara, y cómo Harry había derrotado al basilisco y destruido el diario de Tom Riddle, que contenía un fragmento del alma de Voldemort. Hermione escuchó con asombro y un poco de frustración por haberse perdido la aventura final, pero principalmente sentía un orgullo inmenso por sus amigos. Su investigación había sido crucial. Su deducción sobre las tuberías les había dado la pieza final del rompecabezas. Aunque no estuvo físicamente presente en la batalla, su contribución intelectual había sido tan vital como la valentía de Harry en la cámara. El final del año escolar trajo revelaciones adicionales sobre Lockhart, cuyo fraude fue expuesto cuando intentó borrar las memorias de Harry y Ron, y terminó borrando las suyas propias. Hermione se sintió humillada por haber defendido tan fervientemente a alguien tan deshonesto, pero Harry y Ron tuvieron la decencia de no burlarse demasiado. Fue una lección valiosa sobre el escepticismo saludable y no aceptar todo lo que está impreso en papel como verdad absoluta. La ironía no se le escapó a Hermione. Ella, que había confiado tanto en los libros toda su vida, ahora aprendiendo que incluso los textos publicados podían contener mentiras elaboradas. El tercer año prometía ser diferente de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Durante el verano, Hermione recibió su carta de Hogwarts con una lista de materias optativas disponibles. Después de una cuidadosa consideración que duró aproximadamente 5 minutos, decidió inscribirse en todas ellas: aritmancia, estudios muggles, cuidado de criaturas mágicas, adivinación y runas antiguas. Sus padres expresaron preocupación sobre la carga de trabajo, pero Hermione les aseguró que podría manejarla sin problemas. Lo que no sabían, y lo que ella misma no descubriría hasta llegar a Hogwarts, era que la profesora McGonagall tenía una solución para su ambición académica imposible: un giratiempo, un artefacto mágico que le permitiría viajar en el tiempo y asistir a clases que se superponían en horario. El giratiempo cambió todo para Hermione ese año. Era un objeto precioso, una cadena dorada con un pequeño reloj de arena que giraba cuando se usaba, cada vuelta llevándola 1 hora atrás en el tiempo. Las reglas eran estrictas: no ser vista, no alterar eventos, usar el dispositivo solo para propósitos académicos. Hermione siguió estas reglas religiosamente, aunque el estrés de mantener un horario imposible comenzó a pasarle factura rápidamente. Asistía a una clase, luego retrocedía en el tiempo
para asistir a otra que ocurría simultáneamente, repitiendo el proceso múltiples veces al día. Algunos días vivía el mismo período de tiempo 3 o veces, y la fatiga mental era abrumadora. La llegada de Sirius Black, un prisionero escapado de Azkaban, supuestamente buscando matar a Harry, añadió otra capa de tensión al año. Los dementores patrullaban los terrenos de Hogwarts, criaturas horripilantes que drenaban toda felicidad y esperanza de quienes se acercaban demasiado. Hermione investigó extensamente sobre ellos, aprendiendo que eran las criaturas más viles que la magia conocía, alimentándose de emociones positivas y capaces de administrar el beso del dementor que succionaba el alma humana. El nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Remus Lupin, era infinitamente mejor que Lockhart, y bajo su tutela, Hermione comenzó a dominar hechizos defensivos avanzados, aunque el Patronus seguía eludiéndola. Su amistad con Harry y Ron fue puesta a prueba ese año de maneras inesperadas. Ron recibió una rata nueva después de que Scabbers desapareciera y culpó al gato de Hermione, Crookshanks, de haberlo matado. La tensión entre ellos se volvió casi insoportable, con Ron negándose a hablarle durante semanas y Harry atrapado incómodamente en el medio. Hermione sabía que Crookshanks era inocente, que su gato era inusualmente inteligente y había estado tratando de advertirles sobre algo, pero no tenía pruebas y Ron no quería escuchar razones. Fue uno de los períodos más solitarios de su vida en Hogwarts, exacerbado por el agotamiento del giratiempo y la carga académica imposible que había asumido. La verdad sobre Sirius Black y Peter Pettigrew fue revelada en la Casa de los Gritos, y Hermione estuvo allí cuando todo se desenredó. Resultó que Scabbers era en realidad Pettigrew, un animago que había traicionado a los padres de Harry y fingido su muerte hace años. Sirius era inocente, había estado persiguiendo a Pettigrew para hacer justicia, y Lupin era un hombre lobo que había sido amigo de todos ellos en Hogwarts. La cantidad de información que Hermione tuvo que procesar esa noche era abrumadora. Pero cuando llegó el momento de usar el giratiempo para salvar tanto a Sirius como a Buckbeak el hipogrifo, su mente clara y su capacidad de pensar bajo presión fueron cruciales. Viajar en el tiempo con Harry fue una de las experiencias más surreales de su vida. Ver eventos que ya habían vivido desde una perspectiva diferente, sabiendo exactamente qué sucedería y cuándo, requería precisión perfecta y nervios de acero. Salvaron a Buckbeak de la ejecución, esperaron el momento exacto para ayudar a Sirius a escapar, y lo hicieron todo sin ser detectados por sus versiones pasadas. Cuando finalmente regresaron a su línea temporal original, exhaustos pero exitosos, Hermione sintió una sensación de logro diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en un salón de clases. Había usado su inteligencia y recursos no solo para aprobar exámenes, sino para salvar vidas inocentes y cambiar el destino de personas buenas. Al final del año, Hermione tomó una decisión que sorprendió a todos. Abandonó adivinación y estudios muggles, devolviendo el giratiempo a la profesora McGonagall. Había aprendido una lección importante sobre límites personales y la importancia del equilibrio. No necesitaba saberlo todo, ni tomar todas las clases posibles para demostrar su valor. Su experiencia con el giratiempo le había enseñado que el tiempo era un recurso precioso que no debía desperdiciarse en perseguir cada oportunidad académica posible. Había crecido ese año, no solo en conocimiento mágico, sino en sabiduría sobre sí misma, sus prioridades y lo que realmente importaba en la vida. El segundo año de Hermione en Hogwarts
comenzó con un presagio ominoso que ninguno de ellos pudo anticipar. Durante el verano había intercambiado cartas semanales con Harry y Ron, compartiendo sus lecturas y esperando ansiosamente el regreso a clases. Pero cuando llegó septiembre, Harry y Ron no aparecieron en el expreso de Hogwarts, y Hermione pasó todo el viaje preocupada, imaginando los peores escenarios posibles. Solo cuando llegó al castillo y vio el Fort Anglia estrellado contra el Sous boxeador, descubrió la verdad de su aventura aérea, y aunque les regañó severamente por su imprudencia, el alivio de verlos sanos y salvos superaba cualquier molestia. Este año prometía ser diferente, y lo fue, aunque no de la manera que ninguno de ellos esperaba. La llegada del nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart, causó sensación en Hogwarts, especialmente entre las estudiantes femeninas. Hermione, para sorpresa y ligera burla de Harry y Ron, se encontró entre sus admiradoras más devotas. Había leído todos sus libros sobre aventuras mágicas y consideraba que era brillante, valiente y encantador. Ron la molestaba constantemente sobre su enamoramiento obvio, pero Hermione defendía apasionadamente al profesor, citando sus numerosos logros documentados en sus publicaciones. No fue sino hasta meses después que descubriría la verdad amarga sobre los fraudes de Lockhart, una lección dolorosa sobre no juzgar a las personas únicamente por su apariencia o reputación superficial. Las cosas tomaron un giro oscuro cuando aparecieron mensajes amenazantes en las paredes del castillo, escritos con lo que parecía ser sangre. La Cámara de los Secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, temed. Los ataques comenzaron poco después, con la señora Norris petrificada y encontrada colgando de una antorcha, sus ojos fijos en un horror permanente. Hermione aplicó inmediatamente su mente analítica al problema, investigando en la biblioteca sobre la historia de la Cámara, una leyenda que supuestamente Salazar Slytherin había dejado sellada en el castillo. Según los textos antiguos, la Cámara contenía un monstruo que solo el heredero de Slytherin podría controlar, destinado a purgar el colegio de estudiantes indignos, específicamente aquellos nacidos de muggles como ella misma. La tensión en el castillo era palpable, y los estudiantes de familias muggle comenzaron a sentirse especialmente vulnerables. Hermione recibió miradas hostiles de algunos estudiantes de Slytherin, particularmente de Draco Malfoy, quien usaba el término despectivo sangre sucia con creciente frecuencia. La primera vez que Malfoy la llamó así directamente, Ron intentó lanzarle una maldición que le salió terriblemente mal debido a su varita rota, pero Hermione entendió el veneno detrás de la palabra. Era el insulto más grave que un mago podía dirigir a alguien como ella, insinuando que su sangre estaba contaminada, que no merecía practicar magia. Lejos de intimidarla, esto solo fortaleció su determinación de demostrar que era tan capaz como cualquier bruja de sangre pura, si no más. Fue Hermione quien propuso la idea de usar la poción multijugos para infiltrarse en la sala común de Slytherin e interrogar a Malfoy. La poción era increíblemente compleja, normalmente enseñada en sexto año, pero Hermione confiaba en su habilidad para prepararla, siguiendo meticulosamente las instrucciones del libro. Robaron ingredientes de la oficina de Snape, usando la distracción de un petardo explosivo que Fred y George proporcionaron con entusiasmo. Durante un mes entero, Hermione preparó la poción en el baño de Myrtle la Llorona, monitoreando cada paso con precisión científica, ajustando temperaturas y tiempos de cocción,
exactamente como indicaba el texto. La poción requería un pelo de la persona en quien querían transformarse, y obtenerlos de los estudiantes de Slytherin fue un ejercicio delicado de subterfugio y timing perfecto. El plan funcionó casi perfectamente, excepto por un detalle crucial que Hermione descubrió demasiado tarde. Había tomado un pelo del suéter de Millicent Bulstrode, pero resultó ser de su gato en lugar de la estudiante. La transformación fue espantosa y dolorosa, cubriéndola de pelo negro y desarrollándole orejas felinas y una cola. Mientras Harry y Ron se infiltraban exitosamente en Slytherin, Hermione pasó semanas en la enfermería, demasiado avergonzada para que nadie la viera en ese estado grotesco. La señora Pomfrey trabajó diligentemente para revertir la transformación, comentando secamente que la poción multijugos no estaba diseñada para transformaciones animales. Harry y Ron la visitaban diariamente, trayéndole tareas escolares y noticias, aunque Hermione principalmente se preocupaba por todo el material de clase que estaba perdiendo. Los ataques continuaron con mayor frecuencia y severidad. Colin Creevy fue petrificado, luego Justin Finch Fletchley y el fantasma casi decapitado, Nick. El miedo se extendió por el castillo como una plaga invisible, y las clases de defensa contra las artes oscuras se volvieron menos sobre teoría y más sobre protección práctica, aunque Lockhart resultó ser completamente inútil en proporcionar instrucción real. Hermione pasaba cada momento libre en la biblioteca, investigando sobre criaturas mágicas capaces de petrificar, leyendo sobre basiliscos y serpientes gigantes. Fue durante una de estas sesiones de investigación cuando encontró una página crucial en un viejo libro de la biblioteca, una descripción del rey de las serpientes que encajaba perfectamente con todos los ataques. El día que Hermione fue petrificada, había finalmente resuelto el misterio. Entendió que el monstruo era un basilisco, una serpiente gigante cuya mirada mataba instantáneamente, y que las víctimas habían sobrevivido porque la habían visto indirectamente, a través de reflejos, agua o fantasmas. Arrancó la página del libro de la biblioteca, algo completamente fuera de carácter para ella, que respetaba los libros por encima de casi todo, y escribió una sola palabra en el margen: tuberías. El basilisco viajaba a través de las tuberías del castillo, explicando los sonidos extraños que Harry había estado escuchando. Cuando salió de la biblioteca con Penélope Clearwater para advertir a los profesores, se encontró cara a cara con el reflejo amarillo de los ojos del basilisco en su espejo de mano. El horror de la petrificación fue instantáneo y su cuerpo quedó rígido como una estatua, con la mano aún agarrando el espejo y la página arrugada en su puño cerrado. Estar petrificada fue una experiencia aterradora más allá de cualquier descripción. Hermione era consciente de todo a su alrededor, pero completamente incapaz de moverse, hablar o incluso parpadear. Escuchaba las conversaciones de los sanadores, los sollozos de sus compañeros de clase que la visitaban, y las voces de Harry y Ron prometiendo encontrar al culpable y hacer que pagara. La impotencia era agónica para alguien acostumbrada a resolver problemas activamente. Días se convertían en semanas en una oscuridad consciente, y lo único que la mantenía cuerda era saber que había dejado la pista crucial para Harry y Ron. Confiaba en que encontrarían la página en su mano y comprenderían su significado, que su última contribución antes de la petrificación no sería en vano. Cuando finalmente despertó, después de que la mandrágora madura fue preparada en poción restauradora,
Lo primero que vio fueron las caras sonrientes de Harry y Ron. Le contaron toda la historia, cómo habían encontrado su nota, descubierto la entrada a la cámara, y cómo Harry había derrotado al basilisco y destruido el diario de Tom Riddle, que contenía un fragmento del alma de Voldemort. Hermione escuchó con asombro y un poco de frustración por haberse perdido la aventura final, pero principalmente sentía un orgullo inmenso por sus amigos. Su investigación había sido crucial. Su deducción sobre las tuberías les había dado la pieza final del rompecabezas. Aunque no estuvo físicamente presente en la batalla, su contribución intelectual había sido tan vital como la valentía de Harry en la cámara. El final del año escolar trajo revelaciones adicionales sobre Lockhart, cuyo fraude fue expuesto cuando intentó borrar las memorias de Harry y Ron y terminó borrando las suyas propias. Hermione se sintió humillada por haber defendido tan fervientemente a alguien tan deshonesto, pero Harry y Ron tuvieron la decencia de no burlarse demasiado. Fue una lección valiosa sobre el escepticismo saludable y no aceptar todo lo que está impreso en papel como verdad absoluta. La ironía no se le escapó a Hermione. Ella, que había confiado tanto en los libros toda su vida, ahora aprendiendo que incluso los textos publicados podían contener mentiras elaboradas. El tercer año prometía ser diferente, de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Durante el verano, Hermione recibió su carta de Hogwarts, con una lista de materias optativas disponibles. Después de una cuidadosa consideración que duró aproximadamente 5 minutos, decidió inscribirse en todas ellas: aritmancia, estudios muggles, cuidado de criaturas mágicas, adivinación y runas antiguas. Sus padres expresaron preocupación sobre la carga de trabajo, pero Hermione les aseguró que podría manejarla sin problemas. Lo que no sabían, y lo que ella misma no descubriría hasta llegar a Hogwarts, era que la profesora McGonagall tenía una solución para su ambición académica imposible: un giratiempo, un artefacto mágico que le permitiría viajar en el tiempo y asistir a clases que se superponían en horario. El giratiempo cambió todo para Hermione ese año. Era un objeto precioso, una cadena dorada con un pequeño reloj de arena que giraba cuando se usaba, cada vuelta llevándola 1 hora atrás en el tiempo. Las reglas eran estrictas: no ser vista, no alterar eventos, usar el dispositivo solo para propósitos académicos. Hermione siguió estas reglas religiosamente, aunque el estrés de mantener un horario imposible comenzó a pasarle factura rápidamente. Asistía a una clase, luego retrocedía en el tiempo para asistir a otra que ocurría simultáneamente, repitiendo el proceso múltiples veces al día. Algunos días vivía el mismo período de tiempo 3 veces, y la fatiga mental era abrumadora. La llegada de Sirius Black, un prisionero escapado de Azkaban supuestamente buscando matar a Harry, añadió otra capa de tensión al año. Los dementores patrullaban los terrenos de Hogwarts, criaturas horripilantes que drenaban toda felicidad y esperanza de quienes se acercaban demasiado. Hermione investigó extensamente sobre ellos, aprendiendo que eran las criaturas más viles que la magia conocía, alimentándose de emociones positivas y capaces de administrar el beso del dementor que succionaba el alma humana. El nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Remus Lupin, era infinitamente mejor que Lockhart, y bajo su tutela, Hermione comenzó a dominar hechizos defensivos avanzados, aunque el Patronus seguía eludiéndola. Su amistad con Harry y Ron fue puesta a prueba ese año de maneras inesperadas. Ron recibió una rata nueva, después de que Scabbers desapareciera,
y culpó al gato de Hermione, Crookshanks, de haberlo matado. La tensión entre ellos se volvió casi insoportable, con Ron negándose a hablarle durante semanas y Harry atrapado incómodamente en el medio. Hermione sabía que Crookshanks era inocente, que su gato era inusualmente inteligente, y había estado tratando de advertirles sobre algo, pero no tenía pruebas, y Ron no quería escuchar razones. Fue uno de los periodos más solitarios de su vida en Hogwarts, exacerbado por el agotamiento del giratiempo y la carga académica imposible que había asumido. La verdad sobre Sirius Black y Peter Pettigrew fue revelada en la Casa de los Gritos, y Hermione estuvo allí cuando todo se desenredó. Resultó que Scabbers era en realidad Pettigrew, un animago que había traicionado a los padres de Harry y fingido su muerte hace años. Sirius era inocente, había estado persiguiendo a Pettigrew para hacer justicia, y Lupin era un hombre lobo que había sido amigo de todos ellos en Hogwarts. La cantidad de información que Hermione tuvo que procesar esa noche era abrumadora, pero cuando llegó el momento de usar el giratiempo para salvar tanto a Sirius como a Buckbeak, el hipogrifo, su mente clara y su capacidad de pensar bajo presión fueron cruciales. Viajar en el tiempo con Harry fue una de las experiencias más surreales de su vida. Ver eventos que ya habían vivido desde una perspectiva diferente, sabiendo exactamente qué sucedería y cuándo, requería precisión perfecta y nervios de acero. Salvaron a Buckbeak de la ejecución, esperaron el momento exacto para ayudar a Sirius a escapar, y lo hicieron todo sin ser detectados por sus versiones pasadas. Cuando finalmente regresaron a su línea temporal original, exhaustos pero exitosos, Hermione sintió una sensación de logro diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en un salón de clases. Había usado su inteligencia y recursos no solo para aprobar exámenes, sino para salvar vidas inocentes y cambiar el destino de personas buenas. Al final del año, Hermione tomó una decisión que sorprendió a todos. Abandonó adivinación y estudios muggles, devolviendo el giratiempo a la profesora McGonagall. Había aprendido una lección importante sobre límites personales y la importancia del equilibrio. No necesitaba saberlo todo ni tomar todas las clases posibles para demostrar su valor. Su experiencia con el giratiempo le había enseñado que el tiempo era un recurso precioso que no debía desperdiciarse en perseguir cada oportunidad académica posible. Había crecido ese año, no solo en conocimiento mágico, sino en sabiduría sobre sí misma, sus prioridades y lo que realmente importaba en la vida.